Dios es bueno y Él es rico y Él es digno, perdón. Alabanza. Bueno, hoy quiero meditar un poco con ustedes y espero que pueda usted abrir su corazón para ver si logro yo explicarme lo que quiero transmitir en esta hora. Siempre que uno comparte la palabra de Dios, no es contra alguien en especial, sino es a favor de todos. Aunque lo que oigamos a veces pensamos que es para mí, me lo está diciendo a mí, y realmente no, Dios no predica la palabra para alguien en especial, sino para todos. Como Él dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy quiero hablar un poco de los pro y los contras de la vida. Es algo que no importa tu clase social, tu economía, tu tamaño, tu profesión o el puesto que ocupes en una empresa, sea el puesto máximo o seas alguien que barre. No importa. Todos los seres humanos tenemos pros y contras en la vida. Y claro, nosotros amamos los pro. Los pro hablan de lo bueno que nos llega, lo bueno que nos favorece. Y siempre queremos oír cosas que nos favorezcan. Y Dios habla de eso, Dios nos habla de cosas que nos favorecen. Porque Él dijo, yo he venido al mundo para que tengáis vida y para que la tengas en abundancia. Él no quiere que nosotros tengamos contras, pero Él nos advierte de los contras. Y a veces nosotros, como hemos escuchado tantas cosas, a veces pensamos que es lo mismo. Y hace bien, porque es lo mismo. Dios, desde el principio de la creación, a los primeros seres humanos que Dios estableció en las tierras, les habló de los pro y de los contra. ¿Cuál era el pro? O sea, lo bueno. Que ellos iban a estar en un paraíso, donde nada iba a ser fatigoso, donde todo iba a ser placentero, donde podían alzar la mano y tomar de todos los frutos que había ahí en el huerto. Ellos iban a cultivar la tierra y no les iba a ser fatigoso. Un mundo así es maravilloso. Pero les dijo que había un contra. Un contra, no para hacerles daño, sino para que todos sepamos, y ellos deben de saber, que la libertad a la que Dios nos ha llamado tiene límites. Okay. La libertad a la que Dios nos ha llamado tiene límites. Y siempre hay alguien arriba de nosotros. Esto no lo dije en la mañana, pero lo digo. ¿Sabe por qué los judíos usan el kipá? Para ellos es importante usarlo, para recordar que siempre arriba de ellos está Dios y que no son independientes, sino que son dependientes. Ya de las actitudes, ya para qué hablamos, ¿no? A algunos de nada les sirve traer el kipá. Quizás a ninguno de nosotros tampoco nos sirva. No traemos kipá, pero se nos olvida que nuestro primer amor es Dios. Y Dios le dijo a Eva y Adán, de todo puedes comer, etcétera, etcétera, todos lo sabemos. Solamente del árbol del bien y de la ciencia del bien y del mal no comerás.
porque el día que de él comieres morirás. Ahí hay un contra, aunque no lo quiera creer. Dios estaba enseñándoles obediencia, disciplina, orden. Pero ellos tenían más de qué ser libres, más que disfrutar, que ese simple hecho del fruto prohibido. Sin embargo, ellos decidieron en un momento determinado no ir por el pro, sino por el contra. Y a lo mejor dijeron, pues a lo mejor esto me lo voy a sacar de la manga, A lo mejor ellos dijo esta Eva, bueno, pues en el nombre de Cristo me las como, ¿no? Como muchos a veces hacemos aquí, que estamos en contra de lo que Dios dice, no estamos a favor de lo que Dios dice, y pensamos que pidiéndole a Dios o diciendo en el nombre de Cristo lo que vamos a hacer, pero no está en los pro de Dios, nos va a favorecer. Dios nunca va a ir en contra de su palabra, siempre va a estar por su palabra. ¿Y qué pasó? Pues lo que tenía que pasar, ¿no? No fueron bendecidos, no fueron alabados, perdieron la bendición, etcétera, 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 ¿no? Y alguno de nosotros quizás esté pensando, pero es que todavía no venía Cristo al mundo. Cristo está desde la creación, Cristo está desde siempre, ¿no? Y entonces, ustedes saben todo lo que ellos padecieron. Y todo lo que nosotros hacemos para que nos vaya bien, debe de ser, como Dios dice, al pie de la letra, sin quitarle ni ponerle, al pie de la letra. Yo quiero decirles que nosotros no podemos mover la mano de Dios a nuestro favor, si lo que nosotros estamos pidiendo es en contra de lo que Dios dice. Ustedes y yo no podemos pensar que nuestras vidas van a mejorar o vamos a prosperar haciendo lo que va en contra. Solamente cuando haces lo que Dios dice es en pro, es a favor, Dios va a hacer algo. De ahí en fuera, cualquiera que se quiera brincar la tranca no entró por la puerta, es ladrón y robador. Y Dios no lo va a bendecir de ninguna manera. ¿Usted cree que a la gente que se le predica muchas veces, le gusta oír los pro? Dios te va a bendecir, Dios es bueno, Dios sana, Dios salva, Dios puede hacernos prosperar, pero no le hables de los contras. ¿Cuáles son los contras? Bueno, pero tienes que dejar de ser grosero, tienes que dejar de ser borracho, fumador, tomador, lo que sea. Ah, no. Si ese es el precio, pues no. Pues no. Como si lo malo que Dios quiere que dejemos sea una bendición para nosotros. Lo que Dios quiere quitarnos, porque va en nuestra contra, es lo que nos va a bendecir. Y por más, si tú eres de las personas fluctuantes, si tú eres de aquellas personas que dices a veces sí, a veces no, tú siempre estás en contra de ti mismo, estás en contra de lo que Dios dice. Dícele bien clara la palabra del Señor, no piense pues el tal que recibirá algo del Señor. La gente que es inconstante es en contra, no tiene nada en pro. Hoy dice sí y mañana no. Si yo quiero sacar algo de Dios, sacar ventaja de Dios, yo quiero sacar ventaja de Dios. Y por eso, en este instante que quiero un automóvil, empiezo a decir que Dios es lindo, concédeme la petición de mi corazón, empiezo a orar, alabado sea su nombre, y resulta que no me dan el carro.
¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu actitud? A Dios no lo puedes manipular porque es en contra. Dios no puede ser burlado. Si tú quieres tener las cosas a favor, tendrás que hacer las cosas como Dios dice. No puede ser de diferente manera. Lo voy a hacer semejante a esto. A ti te favorece pertenecer a una empresa, a ti te favorece y te va a ir bien si cumples con las reglas, estatutos, leyes, principios y normas que establece ¿cómo se llama? La empresa. Vas a ser reconocido. Vas a ser reconocido definitivamente. Porque siempre la honradez, la disciplina, la puntualidad, el buen desempeño, el participar de la, ¿cómo puedo decir?, del futuro de esa empresa de una manera favorable, te va a favorecer a ti. A ti es el que te va a favorecer. Lo contrario es en tu contra. No tendrás lo que quieres ni cosas por el estilo. Y si eso hace la humanidad, usted ha de pensar que Dios no lo hace. Pues sí, sí lo hace. Sí lo hace. Siempre el Señor dijo, ¿por qué me dices Señor, Señor? ¿Por qué? Y no haces lo que yo te digo. ¿Por qué? Un matrimonio que tiene todo, el matrimonio es bueno en grande manera, esto lo dijo Dios. Y como siempre he dicho, uno no llegó al altar pensando que va a fracasar. Uno llegó al altar enamorado y deseando que el matrimonio pues sea feliz. Claro, sería absurdo lo contrario, aunque sí hay locos que han pasado por eso, ¿verdad? Pero locos que han pensado que haciendo lo contrario de lo que Dios dice, van a ser felices. Pues no. Vemos matrimonios destruidos, porque todo lo que hacen va en contra de lo establecido, es en contra, no a favor. Pero si haces lo que Dios dice, estará a favor. Aun cuando surjan los conflictos, si tú recapacitas y reaccionas y ¿cómo puedo decir? Restauras el daño hecho, te va a ir bien. Es a favor, no en contra. Entonces, yo quiero en esta mañana hablarles exactamente de eso, de que dejemos de hacer cosas que van en nuestra contra, que hagamos cosas que están a nuestro favor. De nada le sirve a muchos de nosotros estar mandando mensajes acertados en el Facebook y no los haces. Eso de nada sirve. De nada sirve. Eso es en contra. Hace muchísimos años compartí con ustedes una semejanza, algo para mostrar una verdad absoluta. A usted de nada le sirve saber todo lo que dice la Biblia o lo que dice la Biblia si hace lo contrario. De nada le sirve, es un contra. Es más pecado saber lo que dice la Biblia y no hacerlo que ignorarlo y no hacerlo. Mayor pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, hace lo malo. Es mayor. Entonces no te hagas daño, hazte el bien. Y contaba esta historia que un hombre que deseaba conocer mundo, deseaba conocer las cosas, pero también se daba cuenta que no podía él recorrer el mundo y tenía poder económico, pero él se encerró en su casa y compró libros, como dicen por ahí, a Dios dar. Y él empezó a leer todos los libros, física, química, matemáticas, álgebra, historia, sabía la historia de
casi todos los países, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegó el tiempo en que él pensó que todo eso lo favorecía. Él tenía la letra, pero no el espíritu de la letra. Aquí podemos tener la letra, pero no el espíritu de la letra. No porque yo lea un libro de cómo debo nadar, ya sé nadar. No. O porque sepa yo cuánto mide el monte más alto, ya crea que lo escalé. Uno prueba la sabiduría actuando. Y este hombre salió por primera vez al mundo, después de quién sabe cuántos años. Y llegó a Pátzcuaro. Pátzcuaro, ahí parece un río, un riachuelo, como le quieran decir. Y en el centro hay una estatua con un Cristo. Tú quieres llegar al centro, tienes que alquilar una lancha que te lleve. Y este hombre, con tanto conocimiento, miraba a la gente despectivamente. Para él éramos ignorantes. Y resulta que ve a un hombre que nosotros mal llamamos inditos, y lo digo yo no despectivamente, y le dice: oye tú, ¿puedes llevarme ahí al centro? Sí, patrón, para eso estamos. Súbase, patroncito. Y se subió a la lancha y el hombre iba remando, nada más que había muchos obstáculos, muchos obstáculos. La vida tiene pros y contras. La vida tiene pros y contras. La vida tiene pros y contras. A donde quieras llegar, vas a encontrarte con tus pros y tus contras. Y más vale que siempre estés haciendo cosas que te favorezcan y no cosas que te frenen, te detengan, hasta te desanimen y hasta te desvíen del camino. E iban rumbo al centro de esa isla. Y entonces el hombre rico volteó a ver al indito y le dijo: oye tú, dígame, patroncito, ¿sabes algo de aritmética? No, patroncito, has perdido tu vida inútilmente. Y seguía remando. Era lo que había aprendido el chamaco. Y más adelante le dice: oye tú indio, ¿sabes la historia de este pueblo? No, patroncito, has perdido tu vida inútilmente. Y así empezó a hacerle preguntas y el indito siempre le decía: no, patroncito, has perdido tu vida inútilmente. Y como había muchos obstáculos para llegar al centro de ese lago, se estrelló con una piedra alta y empezó a hacer agua y a hundirse, y era profundo. Y le dijo: patrón, dime, indio, ¿sabe nadar? No, ha perdido su vida inútilmente. Porque la vida te va a presentar siempre pros y contras. Y tú tienes que tener tal sabiduría para manejar los contras, que elija siempre por lo que Dios tiene establecido. Siempre. Hombre, jóvenes, aquí, no tienen idea, no sé cómo piensan que van a tener a su favor a Dios si te vas a casar con un impío, con una impía. ¿De dónde sacas que Dios te va a bendecir? ¿Cómo piensas que Dios va a llenar si los que nos casamos en Cristo vieran cuántos en contras nos encontramos y tenemos que luchar contra ellos para mantenernos en el camino, pelear por nuestro matrimonio? ¿Pero por qué? Pues porque tenemos a Dios. Quizás lo más seguro es que si en mi matrimonio, que este diciembre cumplimos 50 años de casado, no tuviéramos al Señor,
ya no estuviéramos juntos por tantas contras en las que hemos encontrado en el camino. No. Entonces usted no pierda inútilmente su vida viniendo a dormir a la iglesia. Eso es en su contra. Si tiene sueño, párese y allá atrás. Nadie se está durmiendo, nada más lo digo por que si un día tiene algo en contra. Si no tiene disposición en su corazón de obedecer a Dios, es en su contra. De nada le va a servir el escuchar las cosas que dice Dios, porque es en su contra, porque mayor condenación hay. Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. A Dios no se le ama en un instante, se le ama siempre. Ahora es importante que todo cristiano entienda, comprenda, analice, razone, sea cuerdo y sabio, que su primer amor no fue su primer novio o su primer novia. No. Su primer amor del que habla Jesucristo es Dios. Tu primer amor es Dios. Y si tú tienes a Dios como tu primer amor, seguramente siempre estarás escogiendo las cosas que van en pro y no en contra de ti. Siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque eres sabio. ¿Por qué? Porque tienes el poder de Dios. ¿Por qué? Porque hay sabiduría de Dios en tu vida. Si no, has perdido en vano el tiempo. Has perdido. Yo no sé si algún día te predicaron el Evangelio y te dijeron que ibas a venir a Él y los problemas de tu vida se iban a acabar, que te iba a ir, te ibas a volver rico y pues no es cierto. No es cierto. Eso es una mentira. Fatal. ¿Está aquí conmigo? Sí. Bueno, entonces es importante que nosotros, siempre que tomemos decisiones, sean cosas que vayan no en contra, sino a favor de nosotros. Yo he venido para que tengas vida, Cristo dijo, y para que la tengas en abundancia. Si la vida, una vida en abundancia no es aquella necesariamente que tiene carros, coches, que gana mucho dinero. Esa no es una vida en abundancia. Yo conozco gente que tiene carros, que tiene riquezas, lo que no tiene es salud. ¿Y de qué le sirve si no tiene salud? Y gente que está llena de salud y de vigor y todo, pero no tiene ni para ir a la esquina y de todos modos refunfuneando, etcétera. ¿No? Hagamos cosas que siempre vayan en favor de nosotros. Las cosas que van a ir en pro de nosotros son las que Dios tiene establecidas. No hay más. Esas son las que Dios tiene establecidas. Mira, nadie puede amar a Dios como Dios quiere si nosotros no tenemos la claridad de quién es Él, si no tenemos la revelación de quién es Él. Quien debe ocupar el primer lugar en tu vida se llama Dios. Llámale como quieras a otras cosas, pero el primer lugar es Dios. Si tú tienes en primer lugar a Dios, porque es el primer mandamiento que te favorece, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque amar a Dios es amar su visión, es amar su dirección, y todo eso te va a favorecer a ti. A ti te va a favorecer. Tú no vas a amar a Dios para manipular a Dios y sacarle cosas. Mira, cuando tú amas a Dios, por ejemplo, yo amo a mis nietos. Yo no sé si mis nietos me amen como yo los amo a ellos, pero yo los amo. Y ese amor que ellos me manifiestan a mí, me mueve a darles, aún a veces sin que me digan lo que necesitan. ¿Por qué? Porque los amo. Si yo siendo malo sé hacer esas cosas, ¿cuánto más Dios no hará por ustedes si hacemos las cosas que Él nos pide?
pero siempre hay pros y contras. La otra vez una personita dijo, no estoy hablando de nombres, una personita dijo, ya no voy a ir a la iglesia porque sufro mucho, porque no tengo esto y no tengo aquello. La pregunta es, ¿esa es la condición para venir a la iglesia? ¿Es porque tenemos esto, aquello y lo otro? ¿Esa es la condición? Entonces tú no amas a Dios, aunque me digas que amas a Dios. Aunque me digas que amas a Dios. Si la condición es porque Dios me da, entonces te voy a decir lo que Cristo dijo. Cuando la gente que lo rodeaba lo seguía. Y les dijo, ustedes me siguen porque les di de comer. Trabajad, pero no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Para Dios darte de comer es lo más fácil. Te puede dar de comer, es lo más fácil. Pero Él no quiere que comas en la tierra, sino Él quiere llevarte al cielo, porque puedes comer y saciar tu hambre en la tierra e irte al infierno. Él quiere saciar tu alma de bien, para que tú puedas vencer cualquier obstáculo que se enfrente a ti. Ahora, si has hecho mal durante días y años, y tú crees que porque vienes a la iglesia, mañana ya cambió tu vida, te equivocas, bello y fragante capullo, y diría un poema. Te voy a ejemplificar esto. ¿Tú crees que aquel hombre que estaba ciego tenía una gran necesidad? Era en contra de él estar ciego. Él vivía de las limosnas. Ese era su modus vivendus. Pero no te duermas. Y un día oyó lo siguiente, que Jesús pasaba. Bartimeo se llamaba el hombre. Que Jesús pasaba. ¿Qué tenía en su contra para poderse desarrollar él? La vista. No ve. ¿Y qué pasó? Oye que pasa Jesús y empieza a abrirse paso entre las multitudes. Y empieza a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él había oído, tenía una esperanza de que Jesús podía hacer algo por él. Y Jesús seguía caminando. Y volvió a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos dijeron, oílo cómo grita, ya despáchalo. Y cuando se acercó a Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Que Dios nos dijera ahorita, ¿qué quieres que te haga? Pues son tantos nuestras necesidades que no sabíamos qué escoger. ¿Qué quieres que te haga? Señor, que vea. Y le dijo, conforme a tu fe, te será hecho. Y él vio. ¿Y usted cree que esto que fue en pro de su bien ya no le causó conflictos? Después de que un hombre había vivido de limosnas, ahora ves, ahora trabajas. Ahora tienes que abrirte camino. ¿Me explico? Dios hace algo en nuestras vidas a favor nuestro. Él nos enseña a volar y después tú a volar. Él nos enseña a pelear y luego tú a pelear la buena batalla de la fe. No crea que para este Bartimeo, después de que vio y hasta había dejado la capa, pues ya veo, y ahora que decía, dame dinero porque veo. Había que trabajar. ¿Y de qué? Si había nacido ciego. ¿De qué? ¿Cómo que de qué? ¿Qué sabes hacer? ¿Se da cuenta? Y nosotros estamos en esa condición. Y Dios
puede bendecirnos si nosotros hacemos las cosas que Él dice en pro de nuestro bien o por nuestro bien. Todo lo que hagas en contra de lo que Dios dice, estás mal. Vas a estar siempre mal. Es como el hombre que tiene mucho dinero y lo guarda y lo guarda y lo tiene como un tesoro. No sabe disfrutar de él. Lo cuida y cuando se muere, ¿de quién es? ¿A quién se lo dejó? Tenía a su favor el dinero, pero era su enemigo el dinero. ¿Por qué? Porque era avaro. Eso era lo que tenía en contra. A favor tenía el dinero, pero en contra la avaricia, la codicia. Una sola cosa puede llevarte a experimentar de las dos. Pero no era el favor, lo que tenía en pro, lo que lo iba a satisfacer, lo iba a poner triste, sino lo que tenía en contra. El ser avaro, codo, el menospreciar a la gente, el no ayudar al pobre y todo eso que Dios nos enseña. Un ejemplo, ¿qué tenía a favor el hombre rico? Pues todos los días hacía fiesta, todos los días hacía banquete, no era una fiesta cualquiera. Ninguno de aquí ha ofrecido un banquete como él ofrecía, pero conocía a Dios. Tenía en pro eso, ser rico y hacer banquete. Y en contra, la falta de amor y de misericordia. Porque había afuera un hombre llamado Lázaro, que deseaba hartarse de las migajas que caían de la mesa y nadie se las daba. Pero ese hombre, aún con las llagas que se las lamían aún los perros, cuando murió, dice la palabra de Dios, eso nos enseña mucho. ¿Qué tenía en contra, por decir algo? Que no tenía que comer y eso. ¿Qué tenía a favor? Que no maldecía a Dios, que no estaba enojado contra Dios, que aunque quizás no entendía muchas cosas, él creía en Dios. Y la diferencia entre lo que él creía y lo que creía el judío, porque los judíos todos creen en Dios, era la actitud. La actitud era la diferencia. Y después que este hombre murió, dice que los ángeles del cielo vinieron y se lo llevaron. Y cuando murió el hombre rico, y olvídense. Y luego todos sabemos la historia de dónde estaba Lázaro y dónde estaba el hombre rico. Tú tuviste lo que quisiste en la tierra, le dijo Abraham. Tú tuviste, tenías esas cosas en lo que tú llamabas bien, lo que tú llamabas bendición, fue para ti una maldición. Porque no supiste, no conociste o no quisiste hacer lo que Dios dice. Entonces es importante. Déjenme darle un giro. Siempre Dios no está en contra de darnos dinero. El problema es que cuando tienes el dinero, espera Dios que tú tengas al dinero y no el dinero te tenga a ti. O los bienes, que tú los tengas. Cuando yo digo que yo tengo el dinero es porque yo soy el quien lo administro, no quien me lo clavo o quien hace mal uso de él. O los bienes, los administro. ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra de Dios. Cuando el dinero te tiene a ti, ya estás perdido. Porque te duele hasta gastar un centavo, y más en la obra de Dios. Más en eso. Entonces es importante saber en cada lugar donde Dios nos pone, qué hacer como esposo, como hijo, como madre, como lo que tú quieras. Haz las cosas que sean un bien para ti, un bien para quien las hace. Y si el bien que quieres hacer para otro no lo entiende, hazlas por tu bien.
Te digo una cosa, cualquiera que dice que ama a sus hijos y no los disciplina como Dios dice, ni crea que está haciendo cosas en pro de él, está haciendo cosas en contra de su hijo y en contra de sí mismo. Se lo aseguro, en contra de sí mismo. Cualquier padre que hoy tenga miedo a sus hijos es por algo y no es para favor, sino es en contra. Ha sido un mal padre, una mala madre, lo que sea. Igual el hijo. Si él cree que yo soy libre para hacer lo que quiero y no obedezco a mis padres, es en contra de él. Tarde que temprano le va a ir como en feria. Tarde que temprano, porque Dios no puede ser burlado. No es que yo quiera que le vaya mal, es que en la vida hay pros y contras. Pros y contras. ¿Acaso podrá un hijo rebelde pasar por alto lo que Dios dijo, que honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien? No, pues Dios no lo va a pasar por alto, de ninguna manera. No. Entonces es inevitable, hermanos, saber que tenemos en la vida pros y contras. En el mundo tendréis aflicción, contras. No te engaño, pero tienes en pro que cuentas conmigo, dice Dios. Pero, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Si tú cuentas con Dios, tú vas a ser un vencedor y siempre vas a tener las cosas a tu favor. Pero no que cuentes con Dios como contar con Dios. Andas por ahí en el mundo diciendo que eres cristiano y haciendo todo lo contrario. Es una vergüenza. Eso da tristeza. Eso es una vergüenza y eso da tristeza. Te voy a decir algo que, para que terminemos, que dice la palabra de Dios para que tengas las cosas en pro y no en contra. Dice la palabra de Dios en Juan 17. En Juan 17, sí, creo que es en Juan 17, sí. Juan 17, el verso 14. ¿Estás ahí? Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Qué tienes en contra por amar a Dios? Al mundo. Porque no todos te entienden. Dice, ¿por qué? Porque no son del mundo. Entonces somos extraterrestres. No nos comportamos como el mundo. En pro de nosotros es que nos comportamos como Dios dice. En contra de nosotros, el mundo. Y luego dice, como yo tampoco soy del mundo. Y si en el árbol verde hicieron lo que hicieron, ¿qué esperamos nosotros que somos ramas secas? Pros y contras. No ruego que los quites del mundo. No quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No quiero que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué tenemos en contra? El mundo. El mundo está en contra de nosotros. No vamos a esperar que el mundo nos entienda. Siempre. Pero predicamos la palabra siempre. Nos van a decir hasta lo que sea, no importa. Nosotros vamos a hacer lo que Dios dice. Es que si yo le predico la palabra a mi jefe, me van a correr, Tú confía en Dios, tú espera en Dios, haz lo que Dios dice y mira, Daniel, Sadrach, Abednego y el otro que no me acuerdo ahorita su nombre, Sadrach, el mundo estaba en contra de ellos y a ellos no les importó que el mundo estuviera en contra de ellos. Dios estuvo con ellos y los libró.
Y puede que sí te corran. Escucha, puede que sí te corran. Pero te aseguro por el nombre del Todopoderoso que no te va a dejar ni te va a desamparar. Te lo aseguro. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo lo soy. Dios nunca me dejó ni me desamparó por testificar en su nombre. Y casi porque eres cristiano te corremos, así de plano, porque eres cristiano. Más abierto no se puede. Pero Dios no me abandonó ni me dejó. Y yo a todas las escuelas que fui, ya estaban cerradas, así que no tuve oportunidad de entrar. 2 veces fui a la universidad, pero nada más fui a inscribir a Ricardo e Israel. De ahí fuera, no más. Y Dios hasta aquí ha sido conmigo. Porque Dios es fiel. Tienes cosas a tu favor. Pareciera ser que si yo me hago a una con el mundo, es en mi contra. Mejor voy a hacer cosas en pro de mí. Voy a dejar, no soy del mundo. Es que corran a Chavira porque no toma, no fuma, no le gustan las damas, no. Pues ¿cómo está eso? Pues no. Todo fue para mi bien. Todo fue para mi bien. Ahora, voy a leer una porción de la Escritura. Dice, dice la palabra de Dios, dice, porque la carne, no es cierto. Se me perdió el texto bíblico donde dice que no amemos al mundo, ya hasta aquí. La primera de Juan 2:15 dice así, no améis al mundo. Punto número 1, para que tengas siempre cosas en pro y no en contra. No ames al mundo. ¿Cuál es qué el mundo? Mira, no se contradice la palabra, porque por otro lado dice, de tal manera Dios amó al mundo, pero no está hablando del globo terráqueo, del universo, está hablando de las personas. No ames al mundo, no ames las cosas que hace el mundo, no las ames. Si quieres tener a Dios de tu lado, no ames las cosas que hace el mundo. Es tan difícil hoy tratar de meterle la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo a una persona joven con sus ideologías. Es tan difícil. Pero pues conviértanse ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Dice, las cosas que están, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, si yo quiero quedar bien si yo fuera joven y bueno, pues para que me acepten, ustedes que están en la universidad, en la preparatoria, en la secundaria, voy a hacer lo que ellos dicen, el amor de Dios no está en ti. Aquí lo dice, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Te dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no viene del Padre. No debemos amar el sistema que el mundo está imponiendo. Que si eres niño, niña, o las dos cosas a la vez, o qué sé yo. No nomás es la ideología de género, es de todo. Es una mugre. La gente ha perdido la moral. No solamente la moral espiritual, sino la de entre los hombres. Hoy, con la mano en la cintura, la gente se divorcia. En los tiempos antiguos, un divorcio, una mujer divorciada era como la es del mundo. Difícilmente se volvía a casar. Y un hombre divorciado no era digno de confianza. En la antigüedad. Hoy, ¿qué importa? Es más, ni nos casamos. Hoy vamos a probar a ver si duramos. Hermanos, todos los que se juntan, dice que para probar, van a terminar como los que nos casamos legal. Pues
problemas siempre salen a flote. Por eso, si estoy en pro de Dios, pues voy a, como decía yo, voy a cumplir 50 años y podemos brincar el charquito en el nombre de Jesucristo. Podemos ganar la batalla y seguir caminando. Y hay una serie de cosas. No améis al mundo ni las cosas que el mundo ofrece. Diría Romanos 12, transforma tu manera de pensar, transfórmala, tu manera de pensar. Dios no te informa, Dios te transforma. Dios no está para informar, Dios está para transformar cuando llega a nuestra vida. Hay gente que ha fracasado en su matrimonio y ahí va otra vez, de necio. Y con esta sí la voy a hacer, no la vas a hacer con nadie. Por necio o necia, terco, terca, cabeza hueca y no otra cosa. Dice la palabra de Dios, los deseos de la carne. ¿Sabe cuáles son los deseos de la carne? Esto lo encontramos fácilmente ahí en Gálatas, capítulo 5, del 16 al 23. Ahí encontramos fácil los deseos de la carne. Dice, primero, la exhortación del pro es andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Pero por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, ahí están, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, es importante eso de que lo practican, no heredarán tales cosas, el reino de Dios, no van a heredarlo. ¿Por qué? Porque lo practicas. Y no quiero decir algunas cosas aquí porque los inconstantes e indolentes e insensatos se van a agarrar de lo que pueda yo decir. Pero ahí dice que no vas a entrar al reino de los cielos. No vas a entrar. Esos son los deseos de la carne. ¿Sí? Y algunas otras cosas. El deseo de los ojos, siempre el diablo va a querer seducirnos a través de la vista. Así sedujo a Eva, ¿no? Eva vio que el fruto era bueno, grato para alcanzar sabiduría. Los deseos de los ojos, ¿no? Ella vio un fruto y la mujer ve un hombre o el hombre ve una mujer y se ve delicioso y se ve atractivo y cosas por el estilo, o lo que ves en la televisión. Yo no digo que no veas la televisión, digo no la aprendas en cosas que no debes de ver. No las pongas, porque es influencia para tu vida. Los deseos de los ojos. Dice Eclesiastés, todas las cosas son fatigosas. En Eclesiastés 1:8 dice, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Y hago un paréntesis, usted y yo necesitamos a Dios más de lo que nosotros pensamos que necesitamos. Usted no tiene ni idea, ni yo, de lo que necesitamos a Dios más de lo que nosotros pensamos que lo necesitamos. No tiene ni idea. Dice, todas las cosas son más fatigosas de lo que los hombres pueden expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Mire lo que le voy a decir y es una verdad. ¿Usted ha oído cuántos artistas, siendo hombres, ahora son bisexuales? No lo ha oído. Muchos. ¿Por qué se convirtieron? Porque el ojo nunca se cansa de ver, ni el oído. O sea, llega el momento en que nada les satisface y prueban otras cosas que están muy lejos de la voluntad de Dios.
mujeres que eran de verdad damitas, no tenían problemas y después ahora ya andan con fulana porque se cansaron de hombre y el hombre se cansó de mujer y hacen cosas perturbadoras. Dios nunca se equivoca. Y dice, y la vanagloria de la vida, y yo con esto creo voy a terminar. La vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida es todo aquello que apela a ser jactancioso. No es bueno ser jactancioso, no es bueno jactarse de nada, porque nada somos y nada trajimos a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. ¿De qué te jactas si todo lo que tienes alguien te lo enseñó? ¿De qué te jactas si todo lo que tienes es porque Dios te lo permitió? La gente jactanciosa, la gente con arrogancia, la gente orgullosa, la gente soberbia, son todas aquellas personas que con su actitud quieren demostrar que aquí mi chicharrón solo truena. Aquí mi chicharrón solo truena. Y aquí vas a hacerlo porque lo digo yo. Eso es arrogancia. Eso es orgullo. Eso es ser soberbio. Dios no quiere que seamos así. Porque eso es en nuestra contra. Eso es en nuestra contra. ¿No? Así que, hermanos amados, yo quiero exhortarles en el nombre de Jesús, ¿sí? Que hagamos siempre cosas en pro nuestro. Todo lo que hagas de lo que Dios dice es para tu bien, solamente para tu bien, no para tu mal. Lo que hagas en contra de lo que Él dice, sea lo que sea, es para tu mal. A Él no le haces mal, te haces daño tú solo. Así que yo te animo, en el nombre de Jesús. En la vida hay pros y contras, siempre. Diría Dios, pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Escoge pues la vida para que te vaya bien. Y tú, jovencito, jovencita, mira, ya no te claves tanto con un inconverso. Ya no lo hagas, porque es para tu mal. Dios no te va a bendecir, te lo aseguro. Dios no te va a bendecir. ¿Podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? Pregunto. ¿Podrán? No. Pues no. Entonces, ¿para qué quieres experimentar quebranto y dolor? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo te digo a ti, jovencita, más vale que te quedes soltera a forrar Biblias y no a levantar borrachos y a que te estén golpeando y maltratando y termines divorciada. Y tú también, si eres hombre. Nadie se ha muerto por quedarse soltero. Pero más vale eso que vivir como perros y gatos. Como perros y gatos. Piensa que si tú dices que eres cristiano y de entrada, ¿a dónde te vas a casar? Pues nada más en el civil para que no haya religión. Y cuando nazca el escuincle, no, pues no voy a tener para que no haya que dónde lo vamos a bautizar. Y cuando se trate de pachangas, pues voy y me siento nada más. No bailo ni tomo ni nada de eso. Y entonces la mujer te va a decir, adiós. Porque yo sí vine a bailar, yo sí vine a esto, yo sí vine a esto, aquello. Entonces, piénsenlo bien. Tienes tus pros y tus contras. Yo te animo a que te decidas por Dios, que es lo mejor que puede pasarte en tu vida. Que no, pues, ya aprendí algo. En este tiempo de pandemia tuvo sus pros y sus contras y todavía los sigue teniendo. Seguramente que los contras que tuvimos la hemos padecido
El pro es que pudimos aprender muchas cosas en este tiempo. Y una de ellas es que te das cuenta que tu vida pende de un hilo, de un hilo, de un hilo, que nada está seguro, que lo que hoy eres, mañana a lo mejor ya no existes, ya te moriste. De lo que tú tenías segura, aprendiste eso y entonces mejor lo que es bueno es haber aprendido que o con Dios o con Dios. Si vivo, para Dios vivo. Y si muero, para Dios muero. Sea que viva o sea que muera, soy de Dios. Aprendiste a ser tolerante. Aprendiste a ser paciente. Aprendiste a ser manso. Aprendiste muchas cosas, si es que aprendiste algo. Y si no, has perdido tu tiempo equivocadamente. Que Dios nos bendiga a todos, a todos. Dios tiene muchas bendiciones para nosotros, ¿sí? Demasiadas. Yo no quiero asustarlos porque no es mi papel de asustarlos. Pero sí puedo decirles que la Biblia dice que vienen cosas peores. Dicen, ¿cuándo va a terminar esta pandemia? Ya, dentro de poquito. Pero ya no me preocupa esta. Me preocupa lo que viene. Si no, pues lea la Biblia. Y es mejor que se aferre a Dios. A Dios. A Dios, que es el único que nos puede librar de lo que Él decida. Amén. Incline su rostro. Ya sabe que hay pros y contras. Ya deje de jugar al cristiano. Decídase por todas a ser cristiano. Decídase por todas a hacer la voluntad de Dios, chicos y grandes, a vivir bajo el amparo del Altísimo. Que podamos ser lo que Él dice en su palabra. El que habita el abrigo del Altísimo ya está, mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en ti confío, y tú me librarás del lazo del cazador y de la peste destruidora, y con tus plumas me cubrirás y debajo de tus alas estaré seguro. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por la meditación. Señor, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.